La Revolución Francesa, jacobinos y el reinado del terror. Para finales del siglo XVIII, los gastos franceses habían alcanzado una situación crítica. Luego de las guerras con Inglaterra y los gastos de la corte, esto llevó a la necesidad de implementar el nuevo sistema impositivo, pero se veía limitado por la larga tradición que exasentaba las clases privilegiadas del pago de impuestos. Por lo tanto, la gran carga impositiva era soportada por el tercer estado. Frente a esta situación, uno de los ministros de Luis XVI propone la reforma al sistema tributario para incluir en él el pago de impuestos por bienes raíces, rechazada por la asamblea compuesta por nobles miembros del alto clero. Como salida propusieron convocar a los estados generales, los que no habían ocurrido desde 1614. Por lo tanto, Luis XVI convoca a los estados generales para debatir una reforma del sistema de recaudación de impuestos, desafiando la forma en que se ejercía el poder absoluto durante los últimos 200 años. Se redactaron cuadernos de quejas en los que se describían los reclamos de cada uno de los sectores sociales. Las tensiones entre los diferentes estamentos se agravan. Estas se liberan cuando los representantes se juntan a deliberar el 5 de mayo de 1889. Las tensiones iban a empezar antes inclusive porque cada estado se reunía por separado y cada uno tenía su voto. Los miembros del tercer estado se niegan a esto y exigen la conformación de una asamblea única y un voto por cabeza. Como los privilegiados se oponen, el funcionamiento de los estados generales se vio paralizado. Así, el 17 de junio de aquel año se sanciona la creación de una nueva Asamblea Nacional. El rey reconoce la asamblea y el 9 de julio de 1889 se convierte en la asamblea constituyente a la que se integra el clero y la nobleza. Sin embargo, el objetivo de aprobar esta asamblea era ganar más tiempo para reunir un ejército y rodear Versalles. Pero lo que ocurría dentro de Versalles comenzó a corresponderse con grandes revueltas populares. La Revolución Francesa podría considerarse como la conjunción de dos procesos, grandes movimientos de masas por abajo que empujan al enfrentamiento y debates políticos por encima. Los pobres comienzan a rebelarse. El precio del pan se elevó mucho por el proceso inflacionario acompañado de una mala cosecha. Hay desempleo y hambre. El rey despide a su ministro de Finanzas. Se cristaliza el temor a depender de los señores feudales y morir de hambre. Circulan rumores sobre una posible intervención de las tropas reales para reprimir las revueltas. Así que el 14 de julio logran tomar la Bastilla. Frente a eso, Luis XVI retrocede, restituye a Necker y dispersa las tropas. En el campo, los campesinos comienzan a sublevarse. Circulan rumores de que los señores feudales se vengarían de los campesinos, episodio conocido como de miedo o de pánico. En respuesta, los campesinos comienzan a atacar a los señores. Se niegan a continuar el pago de los gravámenes y retoman el bosque y las tierras comunales. En agosto de 1789, la asamblea acaba por ley de los sistemas impositivos señoriales y el 27 de este mes se proclama la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otra revuelta es organizada por mujeres el 5 de octubre de 1789 y radicaliza aún más la revolución. Como consecuencia, las deliberaciones fueron trasladadas de Versalles a París, lo que significó abandonar el gran símbolo de poder absolutista de Francia. En septiembre de 1791, el rey es obligado a jurar una constitución que creó una monarquía constitucional. El verdadero poder era controlado por la Asamblea Legislativa. Se disuelve la Asamblea Constituyente y se eligen los propios para una Asamblea Legislativa. Aquí aparecen los jacobinos, quienes buscan abolir por completo la monarquía y establecer una república. En agosto de 1792 atacan al palacio y apresan al rey. La asamblea suspende los poderes del rey y el 20 de septiembre de 1792 se proclama formalmente una república. En enero de 1793, Luis XVI y María Antonieta fuesen ejecutados. Surgen problemas económicos y guerra con potencias exteriores. Los campesinos comienzan a rebelarse contra los revolucionarios por dos aspectos: la obligatoria de ser reclutados al ejército y por su alto grado de catolicismo. Otro factor de debilidad fue el enfrentamiento entre los jacobinos y los girondinos. Con Robespierre al mando, líder de los jacobinos purga la Convención Nacional y aprisiona a todos los girondinos. Así, entre junio de 1793 y julio de 1794 se produce lo que se conoce como el reinado del terror. Se toman medidas con elevado carácter popular. Se crea el Comité de Salvación Pública, encargado de ajusticiar a todos aquellos sospechados de ser enemigos de la nación. Se ejecutan cerca de 1.400 personas. El único que tomaba las decisiones era Robespierre. Los juicios se convierten en un espectáculo cotidiano. Todo esto condujo a que una amplia coalición política se rebele contra aquel y lo ejecutan en julio de 1794. Así se logra poner fin al reinado del terror, derivando el poder del Parlamento a los sectores moderados, quienes buscan retomar los principios originales de la revolución.